y empecé a trabajar con jóvenes, porque yo venía de Neiva haciendo eso. Empecé a trabajar con jóvenes, estudié de día. Mis compañeros eran hijos de magistrados, eran los hijos, pues los muchachitos que querían la facultad de Derecho de esta universidad, pues obviamente va gente de muchas otras partes del país. Y era la gente más o menos de fifí de ahí, ¿me entiendes? Las niñas más bonitas en electrónica casi no habían bonitas, eran en Derecho, ¿me entiendes? O sea, las niñas eran las más bonitas, todos eran como la gente que iba a buscar algo increíble. La mayoría de la gente terminaba con ganas como yo de ser presidente. No era solo yo. Cuando yo dije, yo uy, hay harta competencia. Porque la mayoría de esos muchachitos querían ser presidentes. Y un profesor nos dijo, aquí todos llegan con ganas de ser presidentes, pero cuando terminan siendo jueces de pueblos. La mayoría terminan siendo jueces de pueblos. Pero bueno, yo llegué ahí a Popayán. Como yo tenía el vicio de leer en la casa donde me había criado, yo me hice amigo de la bibliotecóloga de la universidad. Las clases me parecían de lo más aburrido del mundo, porque yo creí que iba a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, estudiando los griegos, las culturas, debatiendo las ideas y pensando y debatiendo y así engarzándonos en debates. No, era todo el mundo en cine mudo, un profesor repitiendo el código en el tablero y nosotros copiándolo en un cuaderno. Y lo repetíamos al final del semestre. Yo dije, no, ¿qué es esto? Pobre país con un presidente así. O sea, ¿qué presidente va a salir de aquí copiando los códigos? ¿Y qué pasa cuando los códigos los cambien? Bueno, entonces yo empezaba a discutir todo eso. Yo me empecé a volar de la universidad. Y un amigo que yo no sé cómo rayos no hice para que estuviera aquí, era el más aplicado del salón. Yo me lo cargué de Neiva para allá. Hoy es un eminente abogado. Y yo me lo cargué de Neiva para allá y él hacía un resumen perfecto. Perfecto. Entonces yo no iba a clase y mi amigo me prestaba el resumen. Yo hoy puedo contar eso con orgullo. 2 días antes me prestaba el examen y yo me lo leía. Y él me decía, descarado vos. Y yo, no, descarado no, apalancamiento. Entonces yo, ese tiempo que no perdía ahí sentado, me iba y me metía a las bibliotecas. Me hice amigo de una señora queridísima que era la que administraba una de las bibliotecas más grandes. Y entonces yo le decía, déjame pasar para allá. Y me decía, no, está prohibido. Y yo, no, déjame pasar. Me dijo, bueno, pasa un día. Me dejó pasar la primera vez y casi me quedo a dormir allá. Me dejó pasar y yo me empecé a meter y empecé a descubrir una mina de libros increíbles. Me leí casi toda la serie de Ludovico Pastor, que era la historia de los papas. La historia de cómo Italia renació y cómo todo es... ¿Qué papas tan increíbles esto? Y qué papas tan perversos también. O sea, de todo, leía de todo y leía poesía. Me empecé a meter allí y empecé a buscar biografías. ¿Quién fue Einstein? No, Einstein era un muchacho desaplicado en la escuela. Desaplicado. Los físicos no lo querían porque le decían a los físicos que no tenían la razón. ¿Y qué le iba a transformar la física? Qué interesante. ¿Quiénes han transformado Colombia? Y de pronto llegué a un biógrafo argentino que decía, se trata de un niño que nació en un pueblo polvoriento. Pueblo polvoriento. Eso me suena. Este niño nació en un pueblo polvoriento del norte de un país llamado Colombia. Un pueblo de pocas casas y tenía un sueño, quería ser el mejor escritor del mundo. Y luchó por su sueño y vivió en hoteles fríos y arrimado en la casa de sus amigos, como yo. Y luchó por sus sueños, durante décadas. Y a los 30 y tantos años se fue para México. Y un día iba por una calle y se le ocurrió
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y de caña brava, construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Decía, aquí no me da mucha luz. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y mano de gorrión que se hizo llamar a sí mismo como Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos tratándose de desenclavar y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Yo, ¡wow! Las cosas tienen vida propia. Con que las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma. Empezaba yo a leer, ¿quién era el niño? Decíamos, y entonces él siguió escribiendo y cuando se le ocurrió esta idea, pues creó la obra cubre de la literatura hispanoamericana, solo comparable al Quijote de Cervantes, que ganó el único premio Nobel que tiene Colombia en toda su historia. Y yo, ¡wow! Y el libro seguía explicando la biografía de Gabriel García Márquez y siempre concluía con lo mismo. Venía de un pueblo polvoriento.